esta nueva sesión de la previa. Esta vez tenemos una invitada de lujo, a quien quiero y conozco de toda la vida. Una anécdota, éramos compañeras en la universidad con la Lolita. Pero es muy impresionante como el camino que ella ha seguido, porque Lola estudió periodismo, igual que yo en mis orígenes, digamos, y después fue haciendo un camino y se ha especializado en la investigación para documentales y en la asistencia de dirección documental. Tiene una enorme cantidad de experiencia, ha trabajado con una buena cantidad de directores, muchos profesores de esta escuela, ha hecho investigación, trabajaste con Pancho Hervé, trabaja con Paola Castillo, has trabajado con Titi, trabajó con Maite Alberdi, estuvo en los castings, descubrió a la gente topo. Bueno, y un montón de anécdotas de investigación, tanto para documental, largometrajes, para televisión, series documentales. Así es que, bueno, con toda esa experiencia te agradecemos muchísimo todo lo que nos puedas compartir. Así que, nada, Lolita, bienvenida y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Pachi. Gracias por la presentación también. Me voy a poner los anteojos porque ya a esta edad la presbicia es galopante. Bueno, antes que todo, nobleza obliga. Gracias a la Escuela de Cine y Televisión del Licey por esta invitación a la previa. La verdad es que estoy muy contenta de estar hoy con todos ustedes y estoy muy contenta también de poder de alguna u otra forma contarles y traspasarles algo de lo que ha sido mi experiencia, tanto en la investigación como en la asistencia de dirección. Más adelante probablemente ustedes van a poder preguntar entre medio de las puntuaciones quizás que yo pueda ir haciendo. Al terminar tal vez un punto pueden preguntar algunas cosas que no les queden claras para no dejar en el fondo todas las preguntas para el final, porque al final es un poco cansón. Yo no tengo problemas en responder lo que ustedes necesiten, así que bueno. Gracias a la Pachi también por la presentación. Bueno, yo también me iba a presentar de alguna manera. Yo soy periodista de profesión, como les comentó ella, y me dedico a la asistencia de dirección y a la investigación documental. Cuando yo comencé a trabajar, empecé a trabajar básicamente en reporteo diario, en un diario de crónica, digamos, en las últimas noticias. Pero no las últimas noticias de ahora, sino que las últimas noticias de hace 20 años, que era bastante diferente. Entonces, en esa época uno reporteaba mucho, trabajaba mucho reporteando en la calle. En general, bueno, obviamente no había internet tampoco, entonces no era mucho lo que podía reportear desde un computador. Todo se hacía, digamos, más artesanalmente. Estas fotos que están viendo, es un paréntesis, son algunas capturas de rodaje, ¿ya? En general yo no aparezco en estas fotos porque yo soy la que toma las fotos, que es una parte del rol también del asistente de dirección, ¿no? Hacer un poquito de foto fija. Entonces, si tienen alguna duda o les llama la atención alguna de las fotos, también siéntanse con la libertad de preguntar en qué contexto se tomaron o quiénes son las personas que están en la foto, por ejemplo. Ahí ustedes pueden preguntar lo que quieran. Bueno, siguiendo un poco con esta mini historia mía, mini biografía, cómo llegué, digamos, a la asistencia de dirección. Bueno, de a poco fui descartando como ciertas especialidades del periodismo que no eran, digamos, de mi interés, hasta que después me fui concentrando en el trabajo investigativo de contenidos principalmente. Perfiles de personaje, investigación de archivos, investigación audiovisual y principalmente como contextos e historias. ¿Cachai? Cuando uno parte una investigación, en general hay ciertos temas que uno no conoce. Tenéis que buscar un marco teórico, tenéis que investigar de qué se trata el tema, por ejemplo, cualquier cosa. Adopciones ilegales, en qué consiste la ley de adopción, antes de llegar a los casos. Entonces, me empecé a dedicar un poco a eso. Y empecé a trabajar en paralelo también en muchas series de televisión, antes de entrar al mundo del documental. Y las series de televisión me permitieron también tener aún más manejo de contenido, porque trabajaba como editora periodística o como productora periodística. Y eso también te ayuda en el fondo como a ir manejando y a ir investigando aún más en profundidad. Y cuando el documental llega a mi vida, más o menos como por el 2004, empecé a trabajar con el Pancho Hervé, el Sebastián Bram, en un documental que se llamaba La Península de los Volcanes, pero hice como investigación de personajes, con el Pablo Basulto, que es otro dinosaurio, digamos, del audiovisual, del cine.
Trabajamos en una película con el gran poeta Gonzalo Rojas y con Boloya Telta, y yo pelé el cable esa vez. Era increíble estar con ellos, compartir con esos personajes, y me tocó precisamente llevar como la relación con esos personajes. Eso de alguna u otra manera como que me fue metiendo también en la asistencia de dirección, porque era yo la que tenía que llamar a los personajes, contactarlos, coordinarlos, etc. Y esa es una parte importante que vamos a ver un poquito más adelante de en qué consiste la asistencia de dirección. Y bueno, todas estas, digamos, experiencias me ayudaron a armarme como una especie como de propia versión o versión propia de mi rol como asistente de dirección, ya que yo no venía desde la pata audiovisual, y sí tenía mucha fortaleza en el contenido, como que empecé a definir que mi rol tenía que ser como partir desde la investigación, y naturalmente eso iba a derivar en caer en la asistencia de dirección, en el documental. ¿Por qué lo digo? Porque en el fondo la figura del asistente de dirección en el documental es un rol que es bastante desconocido. No sé si ustedes conocen a otros asistentes de dirección o personas que digamos que se llamen asistentes de dirección en el documental. En ficción, evidentemente, es otro rol, digamos. Entonces, bueno, el asistente de dirección forma parte de un equipo cinematográfico de dirección, obviamente, y participa principalmente en las etapas de preproducción y de rodaje. Esto ocurre tanto en la ficción como en el documental. Me voy a centrar más en el documental, obviamente. La misión es coordinar de manera eficiente las tareas necesarias para realizar la obra audiovisual. Eso es como que todos lo sabemos de alguna manera. Pero aplicado al documental en rigor, para mí no existe como una definición como muy certera del rol. ¿Por qué? Al ir armando yo como mi propio autorrol, básicamente me fui dando cuenta que es un trabajo súper peculiar, que incluye, en el fondo, muchas otras figuras, y de hecho hay varias directoras y directores que ni siquiera contemplan el rol de asistente de dirección dentro de una producción documental. Sea bueno o sea malo, pero en el fondo las personas que sí lo incorporan, las directoras, por ejemplo, con las que yo he trabajado, incorporan investigación, contenidos de guión, asistencia de dirección en terreno, y además producción en terreno en un solo rol. Entonces, finalmente, si uno se quiere dedicar a esto, puede tomar toda esa variedad de roles. Por lo tanto, es una pega súper versátil. Y por otro lado, una pega súper entretenida. Y en el fondo, tenéis de pino, de queso y de marisco. Aprendís de todo, y en el fondo, así los roles. Estos roles también, yo creo que eso es lo importante, a mí por lo menos me han permitido participar súper de lleno en los procesos creativos, que para mí es como lo más interesante, lo más importante, lo más destacable, digamos, del rol. Te consideran, digamos, consideran tu opinión. Tú fuiste a hablar con el personaje, por ejemplo, si hiciste la investigación. Tú conoces la locación. Tú conoces cuál es la mejor hora del día para la hora mágica. Tú conoces el horario en el que es mejor grabar ciertas cosas, bueno, etcétera. Entonces, obviamente, si es que nos atenemos, digamos, a esa definición en donde hay muchos roles dentro de un mismo rol, la asistencia de dirección no es solamente un desglose de escenas, o sea, es mucho más que eso. De hecho, les voy a confesar que yo pocas veces en mi rol de asistente de dirección he hecho desglose de escenas, es lo que menos hago, digamos. Por lo tanto, la asistencia de dirección participa principalmente en dos etapas de la realización del documental, lo que yo les comentaba, primero la preproducción, y que en esta parte, en el fondo, uno tiene que intentar armar el mejor y más conveniente plan de rodaje, ¿ya? Se visualiza junto a la dirección, ¿no?, la directora o el director, ¿cachai?, las posibles variantes de este plan, sobre todo cuando se trata, por ejemplo, de documentales de observación, o seguimiento, en donde tú naturalmente no sabes necesariamente lo que va a pasar y no lo controlas. También defines horarios, coordinas la producción en terreno, sobre todo lo que tiene que ver con... perdón, que mi hermana me imprimió la cuestión y me la imprimió al revés. Con todo lo que tiene que ver con la relación con los personajes. Y estas son todas tareas que yo he tenido que hacer más de una vez y varias a la vez también. Entonces, hay que ser bien organizado también, de alguna manera. Bueno, y la otra gran tarea es durante el rodaje, en donde eres responsable de lo que se realice en el rodaje, con cierto apego al plan de trabajo previamente pactado, pero también pensando como con mucha flexibilidad.
También uno se encarga de hacer los cambios en el plan de rodaje, que no es menor, digamos, que en general son varios, son bien constantes. A mí me ha tocado en general para trabajar en documental con equipos pequeños. Lo que se trabaja en cine, digamos, en ficción es distinto, obviamente. Nosotros en general trabajamos con poco equipo. Miren, ese es el equipo, por ejemplo, del Agente Topo. El sonidista, está el sonidista, estaba la directora, que es la Maite Alberdi, estaba yo, que era la asistente de dirección, que las hacía también de productora en terreno, también investigué en ese documental. Ahí teníamos el apoyo de otra chica que fue asistente de dirección, porque hay veces que el equipo tan pequeño de 4 o 5 personas, hay una escena que es importante que hay que hacer, hay más cosas que coordinar y de repente el asistente de dirección no alcanza a coordinarlo todo, por lo tanto se llama al apoyo de un asistente de producción, por ejemplo. Bueno, está el director de foto, que en general se encarna, digamos, en camarógrafo y director de fotografía, y muchas veces también se trabaja con algún tipo de productor técnico, por ejemplo, cuando necesitamos levantar como cierto tipo de luces, o necesitamos como algo técnico más específico, que uno en el fondo contrata los servicios de una persona. Eso también ocurre bastante, y todo eso es pega del asistente de dirección coordinarlo también, ¿ya? Bueno, esta masterclass yo la estructuré sobre la base de mi experiencia de preproducción y rodaje en 4 documentales, donde fui asistente de dirección. He hecho varios más, pero me parece que estos son como los mejores ejemplos. Voy a cruzar las experiencias que tengo, digamos, de algunas tareas que hice como asistente de dirección en esos documentales, y así en el fondo va a quedar más claro un poco cómo es el campo de acción que tiene el asistente de dirección, que es bien amplio. Bueno, les voy a mostrar los trailers de las películas que a lo mejor las conocen. Uno, Genoveva, en la historia de Paula Castillo, que fue como la primera película en donde trabajé como investigadora y asistente de dirección, ya por allá por el 2009, que es una historia que habla sobre cómo la imagen crea realidad y la importancia de reconocer nuestra identidad mestiza. La otra película que seleccioné fue El Gran Circo Pobre Timoteo, de Lorena Yaquino, que en el fondo habla sobre el ocaso de la vida laboral, pero aplicado en el fondo en este caso a un artista circense. En el fondo esto es un tema tan universal que puede ser aplicado a un funcionario público, un profesor, lo que sea, pero en el fondo era como observar y visualizar qué era lo que pasaba con una persona que está, digamos, como al borde del retiro y no sabe si retirarse o continuar. También tomé las experiencias de La Directiva, que es una película de la Lore Yaquino también, que releva la importancia del trabajo colectivo y del bien común, que para mí son tesoros sociales que hoy por hoy ya no están quedando, digamos, porque estamos súper comidos como por el individualismo. Creo que esta película habla mucho sobre el trabajo colectivo y es muy bonita. Y por último, La Agente Topo, que es la historia de este adulto mayor que me imagino la conocen, que se infiltra como detective privado en una residencia de adultos mayores, pero sus descubrimientos van mucho más allá de lo que realmente pensó en un principio. Entonces, después de que veamos los trailers de las películas, para que cachemos de qué películas les estoy hablando, como de qué tipo de filmación les estoy hablando, ya vamos a ir, les voy a ir contando cómo fuimos resolviendo y avanzando en el rodaje en mi rol como asistente de dirección. Corre video. Oye, ¿tú sabes que la mujer esta que decíamos Genoveva se dice que era mapuche? ¿Crees que sea verdad o no? Sí, yo creo que sí, es verdad. ¿Por qué? Porque nosotros no somos tan bonitos, pues. ¿Y los mapuches son feos? Sí. Yo supuestamente tengo una bisabuela que pudo haber sido mapuche, digamos, y lo único que encontré es esta imagen. Si yo no supiera lo que tú me dices, yo inmediatamente me doy cuenta que esta persona no tiene la misma gestualidad que el resto del grupo. Porque ella es mapuche, no es mapuche, porque ella es distinta. Es un gesto muy, muy particular.
si finalmente uno llegara a descubrir que realmente hay un ancestro como indígena, ¿te cambia algo la perspectiva? ¿Te da lo mismo? No sé, lo siento como lejano, como que no es algo como muy, no sé, como mío. A mí me gusta que ustedes disfruten la vida, amigas lindas, porque la vida hay que vivirla. Después de muertos estamos cagados. ¿Qué negocian? Los gusanos se meten por el poto, por el choro, hay que pasarlo bien. Hay que divertirse, amigas lindas. Yo pienso que todo artista, el artista que siente, que quiere lo que hace, siempre desea morirse en el proscenio, como le tocó a la Fabiola. Tanto tiempo que llevamos nosotros también para arriba y para abajo, por Arturo, ¿eh? Ya son años. Más de 42 años. A ver si yo me pongo a pensar, ¿hasta cuándo los va a durar la cuerda? Para mí que uno se muere nomás. ¿Se muere, no? Yo pienso, porque yo me fijo en los animalitos. Contra el Mercurio y veo un aviso que decía: se necesitan personas de 80, 90 años. Estoy loco, ¿qué diablo? Porque no me convencía de 80, 90 años. Tú, a contar de hoy día, vas a ser un agente topo, un espía. A mí me está contratando una hija. Cree que a su madre adentro la están maltratando, que le están robando. Entonces tú vas a ser mis ojos. Yeah. Todo me sirve. Los baños están asquerosos, que la enfermera, cachuchazo, y escobazo, qué sé yo, todo me lo informa. Informe de hoy, miércoles 29. Rómulo, contabilicé 40 mujeres y 4 hombres, incluyéndome. Todas las señoras me parecen iguales. Estaba con esta señora. Pero no es tan viejo. Es viudo, dice. Sergio. Pero enamorada de él. A las 18 horas estuve vigilando para que le dieran el remedio y no se lo dieron. Ahí no. No. ¿Y acá? Llore. Eso le hace bien, llore nomás. ¿Me quiere? ¿Mucho? ¿Poquito? Nada. ¿Me quiere? Mucho. Está lista la encomienda. Mándame un mensaje de voz por WhatsApp.
yo voy a proponer algo acá. Que se eligiera el presidente y el presidente eligiera a su electores. A mano alzada lo vamos a votar. Los que están de acuerdo con esa postura. José Castro. Castro. José Castro. Espero que los que he elegido sean para ustedes y para la federación el engrandecimiento para ella. Al principio me va a costar armar. Les pido su cooperación. Así recibí la federación, recibí con un directorio quebrado, señores. Quebrado, que en vez de venir a ayudar a hacer las cosas, venían a discutir. Y así todos me trataron de ignorante. Perdónenme. Así todos me trataron de ignorante. ¿Ustedes creen correcto eso, hijo? ¿Ustedes creen que uno no se siente? ¿Acaso no soy ser humano? Nosotros necesitamos los informes financieros por el periodo contable. ¿Cuáles son los periodos contables? Correcto. Del 1 de enero a 31 de diciembre. Si la guerra la vamos a ganar con buenos árbitros, con buenos profesores, y se va dando cuenta que la historia se repite. Tenemos que cambiar la historia. Nada más. No quiero otra cosa. Nada más. Esas son los trailers de las 4 películas a las que me voy a referir, digamos, en esta masterclass. Y lo primero que les quería comentar era que es súper importante la relación entre el trabajo del asistente de dirección con la investigación en un documental. Yo sé que de repente no necesariamente les va a tocar jugar, digamos, estos mismos roles, pero si en algún minuto se llegan a animar a hacerlo, creo que lo van a pasar muy bien, digamos, en los rodajes, sobre todo si eligen en el fondo trabajar en documental. Bueno, para mí la asistencia de dirección está encadenada, pero así a muerte con la investigación. Para poder trabajar en terreno, escribir un guión, conocer a los personajes y las locaciones, encontrar y registrar un archivo, digamos, hacer un plan de grabación, se necesita una investigación súper exhaustiva. Tenemos que conocer nuestros personajes, cuánto confían en nosotros. Bueno, hay muchas preguntas que en el fondo nos ayudan la investigación nos ayuda a responderlas. Cuando se te acaban las ideas para meter secuencias en un guión, se dice con frecuencia que te faltó investigación. Y eso es súper cierto. Por eso igual me gustaría referirme como brevemente a algunos aspectos de la investigación que en mi caso de alguna manera determinaron la asistencia de dirección también. Bueno, de partida me gustaría contarles que a propósito de los trailers, todas las directoras con las que yo trabajé en estas 4 películas estuvieron muy involucradas o bastante involucradas con la investigación. Y eso al final, en el producto final, yo creo que se nota. Hay algunas directoras y directores que no se meten tanto en el tema de la investigación y solamente necesitan la información y los datos como insumo para poder desarrollar el guión. Pero, por ejemplo, en varios de estos rodajes yo estaba acompañada, digamos, por las directoras, partiendo por la Pao Castillo, la Lore Yaquino, bueno, la Maite también. Junto con la Maite, en el fondo, encontramos también a Sergio Chami, que es el protagonista de La Gente Topo, por ejemplo, y que finalmente siempre comentamos que como que lo que nos había fascinado de él era como la capacidad que tenía para empatizar y también para él decir cómo se sentía, que era súper raro, y en el resto de los 100 viejitos con los que hicimos el casting para poder encontrar a La Gente Topo no nos pasó. En cambio, el Sergio sí contaba cómo se sentía, lo que le pasaba, como que no se avergonzaba como de contar sus emociones y todo.
Y yo creo que esa cuestión fue súper determinante también después en el rodaje, porque obviamente los que han visto la película, con el transcurso, digamos, de esta investigación que él hace al interior de este hogar de ancianos, él se va dando cuenta que es capaz de escuchar y empatizar con muchos de los habitantes de ese lugar. Entonces, si él no tuviera esa capacidad, digamos, como emotiva, eso no habría funcionado, ¿cachai? Entonces, ese tipo de cosas son las interesantes que uno ve antes de. Por ejemplo, cuando nosotras empezamos a investigar con Lore y Aquino la directiva, que es este último tráiler que les mostré de esta Federación de Árbitros Amateur de Chile, nosotros buscábamos árbitros amateur. En realidad buscábamos árbitros. De hecho, la pregunta inicial de trabajo que nos habíamos hecho era ¿quién quiere ser árbitro? Porque yo creo que los árbitros, junto con los políticos y, no sé, y los dictadores, son como la gente que más socialmente la gente como que detesta, ¿no? Y habíamos tenido reuniones con árbitros por separado, con árbitros profesionales, qué sé yo, con dirigentes también para poder tomar, que en el fondo nos ayudaran a tomar contacto con otros árbitros. Habíamos pensado en árbitros en la ruralidad, por ejemplo, con la Lore somos súper futbolera, entonces también como que decíamos, ya chuta, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Porque en realidad ¿qué tendríamos que ir a grabar como al árbitro en los partidos, pero que, no sé, que fome, qué sé yo. Pero jamás se nos ocurrió, en el fondo, como pensar en los dirigentes de los árbitros. Y que eso fue finalmente lo que encontramos en la directiva de los árbitros amateur, que es la FEARCHI, que es esta federación que encontramos. Llegamos, tocamos el timbre, entramos y encontramos esta casa pintada, este departamento, porque que hay en la calle Chaurre, en la sede. Y encontramos esta sede pintada de color verde piscina, que era alucinante, que era un lugar, fue un lugar que cuando lo vimos con la Lore nos miramos y dijimos como no nos queremos ir de aquí. Y además era súper loco porque además éramos dos mujeres en medio de un mundo de hombres, porque hay re pocas dirigentes también de árbitros, y dijimos ok. Y tomamos varias decisiones en el fondo junto con eso, que después fueron influyendo también en la asistencia de dirección. Uno, nos vamos a quedar aquí para siempre y no vamos a salir de la sede. Excepto los que han visto la película, que la primera escena buscamos una cancha que nos permitiera mostrar a qué se dedicaban estos árbitros, es decir, cuál era el rubro de estos árbitros, que son árbitros de amateur, digamos, de canchas de barrio. Entonces encontramos una cancha muy bacán, que en el fondo estuvimos como 3 meses buscándola, en realidad estuve como locacionando harto, y encontramos finalmente una cancha en San Bernardo, que es la cancha que da el puntapié inicial de la película. Pero todo el resto, por una decisión, digamos, de dirección, la tomamos, digamos, dentro del proceso creativo y dijimos, no queremos salir de este lugar. Por ejemplo, en la estrategia, por ejemplo, que ocupamos en el Agente Topo, es algo que siempre conversamos con la Maite Alberdi, que es muy clásico también en sus películas, y que tiene que ver con la observación sistemática. Ese es un elemento de metodología que yo creo que puede ser aplicable a cualquier proyecto que ustedes desarrollen y que es súper importante tomar en cuenta. Uno puede mezclar los métodos de cómo se acerca a sus personajes, a sus historias, etc. Y eso, de alguna u otra manera, nos permite tener más información para tomar decisiones más informadas y, en el fondo, más certeras respecto a lo que vamos a hacer en el rodaje. Porque no siempre hay mucha plata, no la podemos malgastar y tenemos que achuntarle, digamos, como con las decisiones que vamos tomando, sino el material que vamos a grabar después no nos va a servir para el montaje. Entonces, por ejemplo, en el caso del Agente Topo, con la Maite tomamos la decisión, que siempre ha sido así en el fondo, de ir a observar, por ejemplo, el hogar en donde íbamos a hacer la grabación. Fui durante 3 meses, casi todos los días, me pegaba el pique al monte, porque el hogar de ancianos quedaba en el monte, a observar y entablar amistad con todos los viejitos y viejitas y auxiliares y gente dentro de ese hogar que se me cruzara. Y el objetivo era, obviamente, que me conocieran, que supiera la gente que íbamos a grabar esta película, digamos, este documental, y me armaba un plan, por ejemplo, para visitar todas las piezas. Me armaba un plan para, anotaba en una bitácora, que eso también es un elemento súper importante de la investigación que te sirve después para planificar las grabaciones.
me armaba la rutina de los viejitos. A esta hora les dan los remedios, a esta hora comen, a esta hora duerme siesta, a esta hora esta señora la sacan, esta señora tiene Alzheimer, esta señora se le va la onda, esta no sé qué. Y así fuimos llegando, por ejemplo, a personajes como la Berta, que aparece dentro del tráiler, pero que es una de las personajes que se enamora genuinamente de Sergio, del agente Topo. Y eso no es algo inventado, es algo que pasó. ¿Pero por qué pasó? Nosotras sabíamos que la Berta se iba a enamorar del agente Topo. ¿Por qué? Porque ya la habíamos observado, ya sabíamos que era un alma de 85 años en busca del amor. Entonces, teníamos súper claro que se iba a enamorar y ocurrió. Esa que sale como sacándole las pétalos a la flor, me quiere, no me quiere, es la Berta, ¿ya? O, por ejemplo, en el caso de la Rubira, que también en el tráiler aparece esta señora llorando y el agente Topo la estaba como consolando. Esa señora, cuando yo la conocí 3 meses antes de iniciar el rodaje, estaba perfecto. Le vino una ACV 2 semanas antes del rodaje. Y con la Maite decíamos, pucha, qué pena, porque en el fondo Rubira podría haber sido una súper aliada del agente Topo. Porque ella estaba súper lúcida, era una señora que había trabajado hasta digamos, durante toda su vida, era una señora que leía, instruida, etcétera, y yo creo que podría haber funcionado. Y finalmente, bueno, no pasó eso, pero lo que les quiero decir es que todas estas observaciones les permiten tomar decisiones y en el fondo no es ser clarividente, pero en el fondo igual es como cachar qué es lo que va a pasar. Porque ya he observado tanto las rutinas, ya he visto tanto lo que va a pasar. Distinto es, por ejemplo, en el caso de Genoveva, que es un documental que tiene en el fondo como tres formas de abordar la asistencia y dirección. Una tiene que ver como con la grabación de material de archivo, que me tocó en el fondo investigarlo. Yo tuve que armar el árbol genealógico de la familia de Paola, ¿ya? Y eso en el fondo se graba de una manera distinta. De hecho, los créditos que aparecen escritos que dice Genoveva, esos créditos son sacados de un texto de una certificado matrimonial de 1800 y tantos de Genoveva, con su marido, por ejemplo. Entonces, como que se van creando como relaciones en el fondo y hay materiales que te pueden servir. Después, en Genoveva también obviamente teníamos mucha entrevista. Había que armar los planes de grabación con las entrevistas, con las pautas de preguntas. Eso también, esa pega también la realiza él o la asistente de dirección junto con la directora o el director. Y por otro lado también había una pata observacional en Genoveva y otra pata, que es donde aparece la Ana Tijoux, que es en el fondo estas caracterizaciones. Entonces ahí también como que mezcláis el borde con la ficción, porque también trabajáis. Ahí, por ejemplo, yo tuve que hacer un desglose como clásico de vestuario, maquillaje, dirección de arte, etcétera. Lo mismo que para algunas escenas, como por ejemplo esta, qué bueno que apareció esta foto, para el agente Topo, porque por ejemplo la torta y la decoración del cumpleaños de Sergio, que ya no me acuerdo si aparece o no aparece en la película, pero eso por ejemplo lo trabajamos con una directora de arte, ¿cachai? Entonces ahí también se mezclan un poco las pegas y eso también es bonito, digamos. Esa es una foto de la Casa del Lonco de Frontera también. Bueno, en fin. Por lo tanto, lo que les quiero decir respecto del método de trabajo y la metodología es que en la investigación es súper importante tener una metodología. Observar sistemáticamente, conocer a tus personajes, generar un vínculo de confianza con ellos, llamarlos para saber cómo están. No sé, es como ser un amigo cercano, pero no eres amigo. Es rara la relación, pero teniendo eso, ya tenéis en el bolsillo al personaje. Por lo tanto, le podéis pedir todas las cosas que tú quieras en un ámbito en el que se conocen las reglas del juego, hay transparencia. Esos personajes saben lo que tú quieres de ellos y ellos saben lo que ellos quieren de ti, digamos. Entonces, en ese sentido, se da como una relación bien transparente. Y más adelante voy a hablar un poquito más de eso, pero es súper importante la relación que tiene el asistente de dirección en el documental con los personajes, ¿ya? Dificultades. Por ejemplo, hay muchos personajes que son muy huidizos. Entonces pasa, por ejemplo, que nos pasaba con el Gran Circo Pobre Timoteo. Tuve la oportunidad de conocer a René Valdés, que es el cómico Timoteo, hace como 30 años ya,
porque junto con Lorella Aquino éramos compañeras de curso en la universidad, junto con la Pachi Bustos también, que ya se fue parece. Y resulta que nosotros hicimos nuestra tesis con la historia del Circo Timoteo. En esa época ellos llevaban como 30 años, nacieron como el año 69, 70. Y después de eso, después de que terminamos la tesis, siempre quedamos como con el bicho a hacer un documental, que es la raja, que no sé qué, que el lugar, que el espacio, y que el cómico Timoteo, porque es un gran personaje con el cual tú podías hacer un montón de historias con ese personaje. Entonces, 20 años después, tomamos la decisión de volver a acercarnos a la gente del circo, de volver a acercarnos a René, pero no teníamos muy claro qué película queríamos hacer. Y cuando nos acercamos a él, nos empezamos a dar cuenta que, claro, que René ya estaba más viejo, ya le costaba más subirse al escenario, de repente se le olvidaban las rutinas, y dijimos, ¿por qué no hacemos una película sobre este como especie de ocaso de René y esta encrucijada en la que él pasa por el circo, pensando si se retira o no se retira? Porque en el fondo el puntal del circo es Timoteo, porque, bueno, de hecho el circo se llama Circo Timoteo. Entonces ya, pues empezamos a grabar, le propusimos, ya empezamos a hacer las grabaciones, qué sé yo. Y la gran dificultad con la que nos topábamos era que estos gallos como que se tomaban demasiado en serio su libertad. Entonces, de repente, no sé, pues, uno obviamente tiene que programar la grabación, armar el plan de grabación, citáis al equipo, arrendáis la cámara, arrendáis el equipo de sonido, qué sé yo. Imagínense en esa situación y de repente vamos llegando y nos dicen, no, si el René no está nada. Pero ¿cómo? Si... hablé con él hace 10 minutos, no sé, exagero, digamos. Hablé con él hoy día en la mañana, ¿cachai? No, salió, qué sé yo. Claro, por ejemplo, había ido a comprar telas porque en esa época todos los trajes de los artistas del circo las hacía una modista, digamos. ¿Cachai? Entonces él se había ido a comprar tela y todo. Se les olvida, ¿cachai? O sea, lo que es importante para uno no es importante para ellos, porque son los personajes. Y uno tiene que tener paciencia y disculparlo y perdonarlo. Entonces dijimos, ¿cómo lo podemos hacer como estrategia de dirección para no perder el tiempo, digamos, ¿cachai? Porque ya tenía ahí todo arrendado, tenía ya el camarógrafo ahí esperando, qué sé yo. El Pablo Aldea, todo esto, el camarógrafo oficial, digamos, de las películas en las que yo he trabajado. Ahí está el Pablo, de hecho. Bueno, y resulta que lo que decidimos con dirección fue decir, ok, siempre vamos a andar con, aparte del plan de grabación como ideal, siempre vamos a estar con secuencias comodín. Por lo tanto, no sé, pues de repente, no sé si vieron en el trailer como imágenes de la carpa como moviéndose, los vientos, como todas esas imágenes que son imágenes que te sirven como para transicionar, para lo que sea, para puntuar, qué sé yo, todo ese material lo poníamos como material. Ah, nos falta grabar la carpa de lejos, nos falta grabar la carpa de cerca, nos falta el detalle no sé qué. Y fuimos estructurando los planes de acuerdo también con las rutinas de los personajes que queríamos seguir. Queremos seguir hoy día a René, queremos seguir hoy día a la loca de la cartera, después en la noche vamos a seguir la rutina del Mota, bueno, que eran personajes del circo. Y así, al final del rodaje, logramos conseguir, no sé, ciento y tantas horas de material precioso, ¿cachai? Lindo, a distintas horas del día, en distintas épocas del año. Lo único que nos faltaba era, porque el documental igual está marcado como narrativamente por las estaciones del año, ¿cachai? Entonces ya habíamos grabado todo, habíamos estado grabando durante 2 años, y lo único que nos faltaba era una secuencia en donde lloviera, en donde se produjera como toda la vida del circo, la cotidianidad, pero con lluvia. Y bueno, en esa época había sequía, bueno, igual que ahora, pero también era mucha sequía, no sé, no había llovido como en 2 años. Y era atroz, entonces la Lore me decía, Lola, tenés que hacer que llueva. Y yo, pero ¿cómo? No puedo. Entonces, un día llovió. Un día estaba pronosticado para llover en Molina, ponte tú. Ya rentamos los equipos, lo mismo, rentamos los equipos, llevamos un gallo con luces, estábamos pero ahí embalados y va a llover, ya. Se larga a llover, era temporal. Les juro que era una hueá, pero tremenda, así. Tanto que el agua se chorrea así como la autopista Avo, la de Vespucio, no sé si vieron las imágenes, que chorreaba el agua por las paredes, así estaba lloviendo. Y me acuerdo que en esa época, que también es un rol que uno asume muchas veces, yo estaba de directora en terreno, digamos, porque la Lore andaba de viaje. Justo le salió un viaje y todo, entonces yo le dije, bueno, si va a llover, tenemos que ir, o sea, vamos, y yo asumo, ya.
se puso a llover así y la verdad es que, claro, después haciendo como la reunión técnica con el tipo de las luces, con el sonidista, como con toda la gente, me decían, Lola, pero es que, ¿sabéis que nos vamos a electrocutar? O sea, es súper peligroso, no podemos, no sé qué. Y hablando por teléfono con la Lores de Buenos Aires, le estoy hablando del año 2012, no era tan fácil comunicarse como ahora, pues, ¿cachai? Entonces yo decía, ¡ay, que estaba súper achacado y todo! Bueno, cuento corto, decidimos finalmente no grabar, porque no estaban dadas las condiciones, o sea, o nos electrocutábamos o grabábamos, y obviamente elegimos la primera opción de no electrocutarnos, y al final, bueno, después se resolvió y todo, y hay secuencias de lluvia que en el fondo logramos hacer tiempo después. Entonces, claro, la mezcla o sea, en el fondo como la pega de la asistencia de dirección también es súper interesante por lo que les comento que tiene que ver con la participación en el proceso creativo. Gerta, ¿cómo estoy de tiempo? Ah, ya, ok. ¿Sigo? ¿Quieren que siga? Ya. Bueno, lo otro que les quería comentar que es súper interesante es que para mí es interesante, en el fondo, espero que sea interesante para ustedes también, es que a partir de la incertidumbre se crean estrategias para el rodaje a las que hay que estar siempre atento. Este ejemplo que yo les ponía, por ejemplo, de no perder el tiempo, y si el personaje no estaba, no importa, tenemos secuencias comodín que podemos seguir grabando de manera de no perder el tiempo. Pero además, hay algo que a mí me gustaría que pudieran tomar en consideración y que tiene que ver con el valor del acto fallido. Este es un término que acuñó la Lore Yaquino que a mí me hace mucho sentido y que he podido aplicar en varias de las producciones en las que he trabajado, no solamente en estas 4 que les estoy comentando. El acto fallido es aquel que cuando tú planificáis, por ejemplo, que vamos a organizar un ensayo, por ejemplo, en el caso de Timoteo, habíamos organizado un ensayo, ¿ya? Estaban citados todos los artistas, estaba citado René Valdés, que es el cómico Timoteo, y la cuestión. Y resulta que los artistas estaban cansados y como que medio que hicieron huelga y se fueron a dormir la siesta y nos dejaron botadas con la grabación. Corta. Y yo estaba súper frustrada. En el fondo yo decía, chuta, pero ya les avisé, les dije que íbamos a hacer esto, les expliqué, tenemos buena relación, ¿qué pasa? Y llega René, perdonen el término, pero emputecido, y va y dice, y empieza como a retar a los artistas y empieza a sacarlos a todos de las casillas donde estaban durmiendo y todo, y al final igual se hizo el ensayo. Les juro que esa secuencia es mejor que si hubiéramos grabado el ensayo. Por eso me refiero en el fondo a no perder de vista el valor del acto fallido. Si algo pensamos que, si estamos en un rodaje y pensamos en algún momento que algo va a fallar y que chuta, que no vamos a poder sacar lo que queremos, tenemos que pensar siempre en el vaso medio lleno, porque siempre vamos a lograr sacar algo, digamos, de aquel acto fallido. Misma cosa, por ejemplo, pasaba con el agente Topo. Si se fijan en el tráiler, el Sergio andaba como con unos lentes bien gruesos y todo, porque eran unos lentes cámara. Con eso filmaba, como que se ponía así, como que filmaba a la gente y todo, a las viejitas. Y también andaba con un lápiz, ¿cachai? Con ese lápiz también que se ponía a filmar a la gente. Espiaba, pues sí, para eso estaba, digamos. Y también, onda, como que muchas veces nos frustrábamos porque decíamos, ya, ojalá que apriete ahora el botón y que empiece a grabar. Ya, y nunca le funcionaba, y como que se tocaba el dedo y no le funcionaba la cuestión, y como que tenía que activar como de esta parte el botón para grabar, y nunca lograba. Y al final igual te empezás a dar cuenta que esos actos fallidos, que son torpeza y todo, son como entre medio tiernas, media como tonteritas, ¿sí? Y que son mucho más valederas y como mucho más interesantes en el fondo de considerar meter en el rodaje, ¿no? En el montaje, ¿ya? Lo otro que yo creo que es súper interesante que puedan aplicar es, por ejemplo, realizar la investigación audiovisual en terreno. Eso a mí por lo menos me permitió determinar junto a varios de los equipos con los que trabajé, por ejemplo, cosas tan básicas como cuándo, dónde íbamos a grabar, en qué época del año, en qué horario era mejor, qué era más conveniente, cuál es la mejor habitación de la locación para tener la luz natural que requerimos,
¿Cuál es la mejor hora en la que puedo grabar con la luz de la mañana? No sé, desde ese tipo de cosas. ¿Necesito grabar en invierno? ¿Necesito grabar en verano? ¿Cómo me va a salir? Etcétera. Y eso se va mezclando, obviamente, como con toda la pata técnica. Yo no provengo, digamos, como del mundo técnico, pero sí lo que sí les puedo decir es que aprendí cosas como seteo de cámara, que igual a los más técnicos, digamos, los que les gusta como el tema de la cámara, les puede parecer un mundo fascinante, a mí no tanto. También todo lo que tiene que ver, por ejemplo, bueno, en la época en la que yo partí con la Paola, por ejemplo, nosotros grabamos en cinta. Y en el fondo igual había que el asistente de dirección también tenía que tener mucho cuidado y cuidar eso como tesoros, porque en el fondo no lo podíais poner, no sé, pues al sol, ¿cachai? Teníais que cuidarlo, no se te podían perder, que no se te podía cortar la cinta, que no sé qué. Había una serie como de resguardos que había que tener con respecto al material. Y lo otro también que tiene que ver, y que a mí me ha tocado harto como asistente de dirección, a pesar de que no soy técnica, es trabajar todo lo que tiene que ver con el traspaso de las tarjetas del material a 2 o 3 discos duros seguidos, de tal manera tener un buen respaldo. Lo único que les puedo recomendar en ese sentido es que cuando les toque hacer rodajes intenten hacer los traspasos temprano, porque después cuando uno termina el rodaje se va a comer, puede irse a carretear, etcétera, y después puede quedar alguna embarrada, digamos, porque en el fondo es un trabajo muy metódico. Entonces, eso a mí, por ejemplo, como asistente de dirección, afortunadamente creo que no me ha pasado de haber perdido material, pero sí se ha sabido mucho, y Titi Viera Gallo debe saber eso también, que hay veces que el material se pierde inexplicablemente y eso ya después no lo podéis recuperar. Entonces, ojo con eso. Bueno, con respecto a la relación con los personajes, la asistencia de dirección también es bien determinante, encuentro yo. Uno tiene que ser bien transparente con sus personajes, o sea, no sé, con Sergio, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de la gente topo. No sé, nosotros desde el principio fuimos súper transparentes en el sentido de decirles, ¿sabéis qué, Sergio? ¿Estás seguro? Porque esta es una pega en donde vaya a estar todo el día en el hogar, en donde tenéis que investigar, en donde vas a hacer un trabajo, porque efectivamente el tipo fue a investigar y trabajaba todos los días, se los juro, desde las 8 de la mañana que se levantaba hasta las 9 de la noche que nosotros nos íbamos. Todo el día, es un señor de 83 años. Entonces, uno tiene que ser lo suficientemente honesto, lo mismo como, no sé, ¿sabéis que este proyecto va a durar años? ¿Te lo bancáis o no te lo bancáis? Porque si te lo bancas, perfecto y todo, y vamos a ser, y en el fondo tan amigos como siempre, pero si no, bueno, también está todo bien, no hay problema. Pero en el fondo, en ese sentido, eso también te permite ir generando como un vínculo de confianza con los personajes. De otra manera, siempre vaya a ir a contrapelo, siempre el personaje te va a poner problemas, siempre te va a poner rollo. Entonces, hay que generar un vínculo. Yo creo que eso es súper, súper importante. Y lo otro que yo siento que es súper importante es que uno como asistente de dirección, a uno en el fondo le recae como la responsabilidad de tener esa relación con el personaje. Por mí que ninguna de las directoras se meta en mi relación con los personajes. Y de hecho siempre lo he hecho así. En el Agente Topo, por ejemplo, con el Sergio, les contaba que trabajamos de verdad de sol a sol. Y todos los días teníamos que hacer esto que vieron tal vez en las fotos o en el tráiler, de estos informes que le mandaba Sergio a Rómulo, que era su jefe, y que eran informes que en el fondo digamos la metodología era que Sergio escribía de su puño y letra todo lo que había pasado en el día y después eso lo leía, digamos, en un video, en un audio, y se lo mandaba. Sergio se debe haber demorado por lo menos unos media hora, 40 minutos en escribir cada informe todos los días. Entonces ya había un momento en el que el caballero lo único que quería, estaba exhausto, ¿cachai? Imagínate durante 3 meses haciendo eso. Entonces hay muchos momentos en los que uno tiene que utilizar como asistente de dirección, porque no podís llevar al frente al director a hacer eso, ¿cachai? Eso es súper complicado. Uno tiene que guardar la distancia que tiene el director y la relación que tiene el director con el personaje. No puede ser una relación tan directa como para que el personaje le vaya a reclamar al director por lo que le está pasando. Entonces, ahí entra el asistente de dirección súper fuertemente, en el sentido de que apoya, apapacha si es posible, te entiendo, mira, queda poquito, la psicología, ¿no? Eso yo creo que es súper importante de desarrollar,
Y no es tan difícil, digamos, es como empatía, ponerse en el lugar del otro e intentar negociar, que eso también es como una pata clave, digamos, del tema. De hecho, el Sergio se ponía chúcaro de repente. Ah, perdona, sí, pregúntenme más. Sí. ¿Mucha información? Hola. Uy. Sí, muchas gracias, está muy entretenido. Tengo una pregunta sobre esto mismo, como con la relación de los personajes, como cómo se da ese vínculo cuando el personaje es un cercano al director, como, no sé, pensando incluso en la Maite Alberdi, como la 11, que el personaje era su abuela y sus amigas, entonces como que está ese vínculo, ¿cómo se hace como ese traslado, por así decirlo, como de ser el asistente de dirección, como quien está a cargo de como esa relación? ¿Se entiende? Ah, ya. Gracias. Sí, bueno, en el caso particular de la Maite, digamos con su abuela, con su abuela y con la amiga de su abuela, yo entiendo que la relación era mucho más directa, no era tan mediante un asistente de dirección. Yo te puedo contar otra experiencia que tiene que ver con uno de los trailers que vimos acá, que es el de Genoveva, por ejemplo. Ahí la Pau Castillo arma el árbol genealógico de su familia y busca a esta bisabuela mapuche, que supuestamente fue mapuche. Entonces entrevista a toda su familia, desde su mamá, su papá, su hermano, su sobrina, hasta que dice que los mapuches no son muy bonitos, todo eso, ¿cachai? Y ahí, en ese caso, por ejemplo, te puedo decir que la relación no era directa de la Paola necesariamente con su familia. Pasaba por mí o pasaba por la Sole Silva, que era la productora general del proyecto. Pero por ejemplo, para las pedidas, para las coordinaciones, para todas esas cuestiones, lo hacía yo, ¿cachai? Como asistente de dirección. Entonces, otro ejemplo, pero que yo no trabajé en ese documental, pero lo conozco de cerca porque lo dirigió la Lore Yaquino. Reinalda del Carmen, mi mamá y yo. Ahí también la Lore, por ejemplo, llevaba la relación más directa con la mamá. Entonces, va a depender también de cuánto aguante emocional tenga tu director o tu directora. Porque hay algunos que dicen, no, sabes que yo prefiero no meterme en esto, Lola, tú ve con ellos, o por ejemplo, incluso hacer las entrevistas. Por ejemplo, en el caso de Genoveva, la Paola hacía las entrevistas. No tenía problemas en hacerlas, pero si hubiera necesitado que yo hiciera las entrevistas, yo también las podría haber hecho, ¿cachai? Entonces, por eso hay un trabajo creativo ahí también con la directora, en donde ahí donde la directora no puede estar o no puede ir, está el asistente de dirección también, ¿cachai? No sé si respondí a tu pregunta. Bueno, les conté, espérate, les conté lo de la bitácora de Sergio, que había que utilizar la psicología. Bueno, es lo que les decía, ojalá el director nunca tuviera que resolver una controversia con un personaje. Eso es lo peor que puede pasar, porque igual eso no debería ocurrir. Y lo práctico también, claro, para organizar un plan de grabación en documental, obviamente, insisto, si hay alguna, digamos, alguna grabación extra que implique, no sé, dirección de arte, que implique cosas como yo les explicaba, por ejemplo, más puestas en escena, esto que grabamos con la Ana Tillú, que lo pasamos súper bien, fue súper divertida en el fondo esas jornadas, digamos, de grabación con ella, porque además la mina es súper simpática. Para organizar un plan de grabación en general, se conversa con las directoras como más que las secuencias específicas, como las temáticas o como por dónde sienten que las secuencias, que son las secuencias que les faltan. Estas son con las que yo he trabajado, son directoras que igual trabajan con un guión, pero el guión es lo suficientemente flexible como para ir metiendo cosas o como para grabar cosas antes y otras cosas después. No es un guión, uno no sigue a la pata de la letra el guión como tan estructuradamente. Es extraño de explicar porque por ahí igual como tal vez en la teoría es como el guión, es como perro, perro, gato, gato. Y no es tan así. Igual ya después cuando uno está en la práctica como que se da cuenta que puede eventualmente ser más flexible, ¿no? Pero para organizar el plan de grabación es como llamáis a tus personajes, averiguáis una fecha, citáis a tu equipo, y con los personajes eso, siempre es como un trato cariñoso, un trato deferente, un trato preocupado. ¿Cómo estáis? ¿Cómo te ha ido? Tenéis que tratar de acordarte del último drama que tuvo. ¿Cómo está tu perro? ¿Cómo está tu hijo? Ay, qué bueno, no sé qué.
y después vais metiendo, vais introduciendo, mira, queremos grabar, no sé qué, eso por teléfono, qué sé yo. Siempre trato directo, eso es lo más importante. Y luego explicarles la naturaleza de la grabación, qué es lo que queremos hacer, etcétera, y después ver las horas, la fecha y la disponibilidad. Y no olvidar nunca reconfirmar todo, aunque, bueno, ya les conté que con la gente de Timoteo era un poco difícil. Con la gente de la directiva también nos pasaba de repente que llegaban tarde a la sede, que se les había olvidado, pero esos viejos eran más analógicos. No sé si se fijaron en el trailer, que, no sé, tienen como timbres, ¿cachai? Como que escribían los carnés de socio, como que los firmaban a mano, ¿cachai? No usaban planillas Excel, no sabían lo que era un computador, un WhatsApp, era un desastre, básicamente. Pero con ellos lo pasamos muy bien y era muy bonito porque ellos abrieron como todo ese mundo de hombres a este par de mujeres. Y les voy a contar una infidencia que a propósito de el personaje que es don José Castro, que fue el presidente que nos tocó seguir en el fondo en esa época en la directiva, ese viejo hasta el día de hoy me llama para el Día de la Mujer, para la Navidad, para el Año Nuevo, para el 18. O sea, ahora estoy esperando que me llame, por ejemplo. Y es un amor. Y me dice, otra vez me llamó y me dijo, es que sabe que se me perdieron todos los teléfonos. ¿Me puede dar el número de su amiga? Porque ellos no distinguen si tú eres directora, productora, no tienen idea. Y de hecho te dicen, ¿y para qué está grabando esta cuestión? Así como, es súper divertido, pero bueno, es muy tierno también. Entonces, uno también se hace de personas y personajes que son entrañables, que son súper lindos, súper lindas personas, súper tiernos. Por algo uno los elige y quiere trabajar con ellos, ¿no? Eso. Para las pautas de preguntas, por ejemplo, tips. Por favor, lo mejor son las preguntas abiertas. ¿Cuáles son las preguntas abiertas? Las que no te permiten un sí o un no, sino que todo lo contrario. A un cómo, un cuándo, un quién, un para qué, un por qué. Esas son las preguntas que nos abren a otros contenidos, a otros mundos, a una cosita un poquito más, digamos, ¿cachai? Que tenga un poquito más de peso. Eso es súper importante cuando uno pregunta, porque de repente en la observación, en los documentales de observación, de repente uno también puede preguntar cosas. Ahí, calladita, de a poquita, como de por detrás, ¿cachai? O, por ejemplo, también podía intervenir de cierta manera como, oye, ¿por qué no hablan de este tema? ¿Cachai? O desarrollen esto un poquito más, qué sé yo. Y eso también te permite como ir generando los contenidos que vais necesitando para la producción. Ya les hablé de la producción técnica, lo de producir las tareas, el seteo, el agente topo. Bueno, el agente topo como filmación, yo siento que tuvo como rodaje, digamos, tuvo como dos etapas. Una primera etapa que se trabajó durante 2 meses en la locación de la oficina del detective, que este señor Aitken, ¿ya? Y que son las secuencias iniciales de la película, básicamente, que es el casting o la entrevista de trabajo, para los que vieron la película, y luego el entrenamiento profesional del agente topo, ¿ya? Y este rodaje preliminar era mucho más controlado porque en el fondo de alguna u otra manera estamos como en un set. Voy a cometer una pequeña infidencia, no sé, lo digo o no lo digo, ¿cómo es? Ya, porque me están grabando. Oye. Bueno, la cosa es que ya, eso lo editan. Ya, bueno, no, en el fondo como que eso era como una puesta en escena. Era loco porque en el fondo mezclamos el casting que yo había hecho de los viejos reales que habían ido a postularse a Agente Topo, pero nosotros ya sabíamos que Sergio había quedado. Eso ya lo teníamos determinado desde hace un rato, ¿cachai? Entonces lo que hicimos fue armar el casting, pero una pequeña maldad. No le dijimos a los personajes que iban al casting, a los candidatos, digamos, que ya teníamos seleccionado el personaje, obviamente. Entonces, se hace como todo esto con ellos pensando que pueden ser elegidos y bla, bla, bla. Yo después lo llamé, obviamente les dije, oye, muchas gracias, ya elegimos a la persona, no eres tú. Pero, entonces, esa fue como una primera etapa, que en el fondo eran 15 viejos haciendo horas, esperando y todo, pero nosotros filmando la película, ¿cachai? Entonces, fue muy extenuante. Fueron 2 o 3 días de puro casting, de puras entrevistas de trabajo como las que vieron ustedes en el teaser que aparece en el fondo de la entrevista a Sergio. Y luego ya hubo una segunda parte que comienza con esta preproducción que yo les conté, que estuve 3 meses yendo al hogar. A todo esto, el hogar lo produjo otra investigadora, la Maite, ¿no? Si esto era así, pero Hollywood.
porque eso no siempre pasa en el documental, o sea, se agradece que sea así el método de trabajo de la Maite, que es bacán, ¿cachai? Porque en el fondo tú trabajas como con un respaldo atrás de que todo lo que estás haciendo en el fondo sirve para profundizar, para mejorar y todo, para que el producto salga bacán. Entonces, hubo otra chica que hizo el casting de, no les estoy mintiendo, eran como 300 o 400 hogares que investigó, para llegar al Hogar del Monte. Yo investigué como a 100 viejos para llegar al Sergio. Ojalá siempre pudiera ser así. Otras veces tenemos recursos, otras veces no tenemos, pero ideal en el fondo trabajar así de profesional siempre, más allá de las lucas. Bueno, y como les cuento, esa segunda pata fue como esa preproducción. Entre medio de la Maite también me acompañaba al hogar, porque les conté que también a la Maite le gusta mucho investigar, le gusta mucho involucrarse, digamos, en los lugares, en las locaciones y todo. Y eso, en el fondo, demandó que estuvimos grabando desde agosto a diciembre del 2017 en estas rutinas, digamos, de la gente topo en este hogar. Y hubo algunas secuencias que grabamos en donde... yo les conté ya lo de arte, ya me estoy repitiendo. Ya. Espérenme. Ya. Lo último. Para el rodaje de Genoveva, ese rodaje también fue bien peculiar, porque yo lo que les contaba, una pata como de estas caracterizaciones de la Natillú como Genoveva, que era como más bien una cosa como más ¿cómo se llama? Más de ficción. Estaba el seguimiento de personajes y estaban las entrevistas de los personajes, y teníamos que grabar el archivo que yo había investigado, que era un archivo... Imagínense el árbol genealógico de alguien con documentos del archivo del arzobispado, que llegué a quedar mareada, porque la búsqueda era como que tenía que buscar como así y después leer así. Entonces tenía que salir cada, no sé, media hora haciendo arcás y todo, porque me mareaba con la lectura, ¿cachai? Entonces, bueno, con la Paola definimos cuáles eran los materiales que íbamos a grabar, y sobre la base de eso también se elaboró una estrategia de cómo los íbamos a grabar. Eso se grabó, por ejemplo, bueno, con lentes macro, qué sé yo, pero era otra estrategia de grabación. Por lo tanto, había que inventar otro plan de grabación distinto al plan de grabación de la entrevista, al plan de grabación con la Natillú, etc. Ya. El clima. Esta es una licencia que yo me voy a dar. Bueno, como asistente de dirección, les digo, por favor, siempre fíjense en el pronóstico del tiempo. Les juro que no es menor. ¿Por qué? Sobre todo antes de armar el plan, sobre todo si van a hacer cosas en exterior, por favor, es que les juro que me ha pasado 50.000 veces y que veo el pronóstico del tiempo pero me traiciona, pero otras veces me pasó que tenía planificado una grabación fuera en exteriores, en donde necesitaba que estuviera despejado, o por lo menos nublado, pero que no lloviera. Y había tormenta, chiquillo. Te juro que lo pasé pésimo. Porque no, o sea, sí, tú intentáis resolver ahí en el momento, ¿no? Pero no es lo mismo, obviamente. Estábamos todos como sopa, empapados, lo pasamos mal, ¿cachai? ¿Para qué? No tiene ningún sentido. Entonces, si van a hacer eso, por favor, fíjense harto en eso. Bueno, les conté lo de la anécdota de Timoteo. Eso. Y, bueno, y lo último es que en el fondo como que existen... Se pueden hacer planes más o menos sofisticados. Para mí los planes más sofisticados son siempre los que involucran, digamos, un desglose de guión como más, digamos, un desglose de escenas como más específico y toda la cuestión. No olvidar que muchas veces nos toca hacer asistencia de dirección y asistencia de producción en terreno o producción en terreno. Eso también es importante, tienen que tener esas habilidades. Sirve, funciona, no sé, si tienen que pagar una entrada, cachar que tienen que llevar plata para pagar una entrada, ¿me entendí? O sea, ese tipo de cosas son súper claves, y para eso hay que sacar pechito nomás y personalidad, desde que tenéis que ir a pedirle al gallo que está ahí con el reggaetón que baje la música, pedir silencio, todas esas cosas son herramientas que son finalmente como herramientas comunicativas que uno tiene como que empezar a desarrollar. Y que se basan también como en la empatía. Bueno, esos son los elementos que quise compartir esta tarde con ustedes. Hay más, pero esto es lo básico, digamos. Y gracias, me encantó participar en esta previa.
me hizo recordar muchas situaciones. ¿Sabes? Cuando empecé a armar esta cuestión decía como, ay, y justo la Lore ya aquí no está, que vive ahora en Puerto Vara, estaba ahora en mi casa, entonces yo le decía, Lore, ¿te acordás cuando la directiva? Acuérdate de cosas, porque además, claro, uno tiene sus propios recuerdos, pero los que te vieron trabajando tienen otros. Entonces la Lore me decía, no, acuérdate de esto, y la lluvia, ponte tú, ay, ¿te acordás cuando yo te dije, Lola, tenés que hacer llover? ¿Cachai? Cosas así. Bueno, no sé si tienen preguntas, si no, damos por finalizada esta previa y hasta la próxima. Ah, no, todavía no. Aló. Hola. Hola, ¿se escucha? Sí. Sí. ¿Alguna vez has sentido que te pierdes un acontecimiento? Como, o sea, a ver, ¿cómo explicarlo? No sé, como por ejemplo, estáis en rodaje, pero justo no estáis grabando y pasa algo y después como, oh, pucha, lo pudimos haber grabado. Me imagino que te ha pasado mucho. 100 millones de veces. Ya, genial, porque a mí también me pasa mucho. Y quería preguntarte cómo lidiar con eso. Porque obviamente trae mucha frustración, pero también trae mucho aprendizaje. De repente como que te hace como, ya, entonces tengo que estar más atenta a que esto puede pasar o como cosas así. Bueno, eso. Bueno, al concepto de acto fallido le agregaría esto que estás hablando tú. No hay que hacerse mala sangre. El documental siempre nos da la chance de volver. Y es increíble cómo se repiten las situaciones. Uno piensa que las situaciones son únicas y repetibles. Sí, puede ser que, no sé, pues fue el sillón azul y después lo hicieron en el sillón verde, ¿cachai? Pero igual uno como que logra encontrar y darle la vuelta, y no solamente uno como asistente de dirección, sino que obviamente también el peso recae en el director, porque obviamente es todo un equipo el que se pierde esa situación que tú mencionas que te perdiste, ¿cachai? Entonces, desde ese punto de vista, claro, no... sí, claro, al principio uno dice como, oh, pero maldición, ¿por qué? No sé qué, ¿cachai? Como que te da mucha rabia, pero ya después igual te va a ir relajando y diciendo, no, ya bueno, ¿qué? Sí. O por último le puedo pedir al personaje que... ¿me entendí? Siempre hay una manera como de subsanar, y de repente lo otro que vaya a volver a grabar quizás es mejor, insisto. Quizás es mejor que lo que realmente tú estás planificando y que estás pensando. Si todos sabemos en el fondo que el documental es como que te... pues, o sea... eso de Dios es guionista, todas esas cuestiones, ¿cachai? Es como, sí, así es. Entonces, no, obviamente uno tiene una frustración interna al principio y todo. A mí me pasaba, sobre todo cuando partí. Ya después como que uno como que adquiere un poco de cuero de chancho y no es tan terrible perderse algo. Siento que nunca me he perdido así como una cuestión que tú digáis como, no, sabéis que en realidad esto nunca más. No sé. No sé qué pensáis tú, Titi. Sí, po. Exactamente. Bueno, lo del punto de vista también es un temón, es súper interesante, pero sí, es verdad. Claro. Sí. ¿Cachai? Listo, se acabó el problema, no hay problema. Gracias. A ti. Están tímidos. No, yo te quería... No, ya lo dijiste antes un poco con lo de la directiva, pero ¿qué pasa después? Como, ¿qué pasa también con esas relaciones que son complejas? Pienso en El Lonco, en Frontera, que es otra película de la Paola Castillo, que además estalló también el conflicto justo cuando estaban también en rodaje. Entonces, ¿qué pasa con ese largo transitar, pero también qué pasa con el después? Como pasáis años o meses con los personajes, igual hay una cosa que es bien heavy, porque en el fondo eres parte de la vida también. Entonces, ¿cómo lográis esa separación? O sea, bueno, la separación sí es posible y sí se logra, y uno tiene que establecer esa separación desde el minuto uno que uno contacta al personaje, ¿ya? Eso como primera cosa. Y en el caso específico, es que no quise meter otra peli, de repente podría haberla metido, pero... Porque lo que pasa es que el Frontera, que no sé si han oído hablar del documental, pero es el último documental que estrenamos con la Paola Castillo. Lo vamos a dar en octubre, por cierto. Ah, genial. Bueno, aquí les voy a tener unos tips, entonces. Bueno, ese documental lo estrenamos en 2020, pero es súper bonito eso, porque en el fondo ese personaje surge a partir del documental Genoveva.
Es decir, el lonco aparece como personaje secundario, por decirlo de alguna manera, en el documental Genoveva. Y es un lonco que nosotros, no me acuerdo bien, ya fuimos a Temucuicú y vive como por ahí, por ese sector. Y cuando fuimos en el fondo a hablar con él, y le contamos el propósito y que necesitábamos, qué sé yo, grabar con él por esto, que necesitábamos saber si él podía reconocer en Paola, digamos, ciertos rasgos indígenas, porque ya, la misma historia le habían contado que su bisabuela era mapuche y ella que estaba haciendo esta búsqueda, bla, bla, bla. Ya, y el lonco le dice que sí. Pero además, fuimos un par de veces a visitarlo antes de grabarlo, cosa que es muy saludable, digamos, para, como yo ya les conté, para el documental. Y nos empezó a llamar la atención él como personaje. Y cuando terminamos el rodaje, cuando estrenamos Genoveva, antes de estrenar Genoveva, la Pau me dice, oye, ¿sabes qué? A mí me encanta el lonco como personaje, porque fíjate que es un gallo dialogante, es como diferente, como que no es un gallo así, que deja, por ejemplo, el lonco dejaba pasar a las forestales por su terreno, pero él negociaba que le dieran trabajo, por ejemplo, a la gente de su comunidad. Entonces se llevaba como su tajay, ¿cachai? Y insisto, era un gallo como dialogante, distinto, digamos, como a otro. Nosotros fuimos para esa misma búsqueda de Genoveva, de buscar gente mapuche, de la zona de conflicto, les estoy hablando del 2009, no era nada que ver como es ahora, pero fuimos a hablar también con la comunidad Temucuicui. Y finalmente decidimos quedarnos con el lonco curinao. Y la Pau me dice, ¿y por qué no vamos a visitar al lonco y le proponemos hacer una película y bla, bla, bla? Ya le dije, me parece súper buen personaje. Y fuimos a verlo, le hicimos la propuesta y él dijo que sí, al tiro. Y le explicamos, oye, pero esto implica que vamos a tener que estar metidos en tu cocina, que nosotros hicimos una investigación ahí en terreno súper bonita porque nos íbamos a quedar como por temporada. Por ejemplo, íbamos, no sé, para el 18 de septiembre, agarramos un par de días el 18 de septiembre y nos íbamos para allá y nos quedábamos a vivir con ellos, vivíamos en su casa, ¿cachai? Hacíamos todo lo que hacían ellos. Desplumábamos los pollos, ¿cachai? No, nunca tanto. Pero hacíamos cosas como de ese tipo, como de campo, ¿cachai? Entonces era súper entretenido porque entre que nos estábamos conociendo y además hacíamos como este trabajo de investigar el personaje. Entonces, respondiendo a tu pregunta, mi querida Gerta, sí, o sea, existe un momento en el que tú establecís una relación como de mucho cariño, mucho, o sea, no sé, el año pasado se murió el Nanín, que era el sobrino de René, me voy al Circo Timoteo. Con René somos amigos hace 30 años. No sabéis cómo lloraba cuando se había muerto, porque se murió el que era como el señor Corales del circo, el Nanín, que era el animador del circo. ¿Cachai? Un gallo joven, se murió de cáncer, fue como todo súper terrible. Y ahí, al pie del cañón, amigo y todo, pero no somos súper amigos de vernos todos los días, ¿me entendí? Y logramos establecer como esa relación personaje. Entonces, es súper raro, pero uno logra efectivamente separar los sentimientos. ¿Y sabéis por qué también es bueno separarlo? Porque uno no tiene por qué llevarse pega para la casa. Esto es pega. Nunca hay que olvidar eso. No son amigos. Es pega. Uno, por mucho que los quiera, por mucho que los vea en situaciones terribles, qué sé yo, uno llega hasta ahí nomás porque son tus personajes. No son tus amigos, no son tus familiares. Y eso yo creo que uno tiene que tenerlo como súper claro siempre, desde un principio. Eso. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Damos por...? ¿Sí? Hola, yo soy socióloga, me colgué un poquito aquí en su facultad. Bueno, uno de los debates que hay en las ciencias sociales es la retribución, ¿no? No ver en nuestro caso es como más científico, como más alejado que lo que hacen ustedes. Entonces, está este debate sobre no ver a los sujetos como simplemente sujetos que nos dan conocimiento y desaparecemos, ¿no? Sino también dejarles algo. No sé si en su disciplina también existen esos debates de lo que uno deja en las personas con las que comparte, más allá de la propia experiencia de la grabación, quizás invitarlo al lanzamiento del proyecto final. No sé. Siempre. Eso siempre, sí. Sí. De hecho, a mí me da harta pena porque, por ejemplo, para el lanzamiento para el estreno de Frontera, de este documental que estábamos hablando, de este lonco, que nos dio tanto, porque además la gente se sorprende mucho cuando ve ese documental, porque dice,
cómo se metieron en la cocina de un lonco mapuche. Es impensado eso. De verdad, ni yo sé cómo nos metimos ahí. ¿Cómo se meten? Porque bueno, entre medio, ay, que les voy a tirar un spoiler, así que prefiero que no, pero ojalá que puedan ir a ver la película, pero pasa algo que es muy determinante y que hace dar un giro a la película, ¿cachai? Y fue tanto así que el lonco, cuando ocurrió ese hecho, nos llamó por teléfono y nos dijo, vengan, como vengan a registrar, ¿cachai? Entonces, es una relación así de fuerte, digamos. Entonces, sí, nosotros, por ejemplo, obviamente a todos los personajes de todas nuestras películas, de estas películas que mencioné también, obviamente, a todos los invitamos y todo, pero más allá de eso es como un seguimiento como muy cariñoso, ¿no? Me atrevería a decir que incluso si de repente hay como algún tipo de retribución económica con la cual uno puede compartir con ellos, se comparte. Yo ahí en la parte de producción me declaro como más, digamos, incompetente, no conozco tanto como el detalle. Pero sí sé de producciones en donde sí se reparten, por ejemplo, ciertas utilidades, porque en el fondo es gente que te regala su tiempo. Es gente, en el caso de los mapuches, que te regala su alma. Es gente que los del circo que te regalan su trabajo, ¿cachai? Entonces sí, súper de acuerdo con eso. Que no sé si existe un debate, yo creo que como que tácitamente igual entre las directoras y directores como que eso sí se asume. No en todos, pero por lo menos con las que yo he trabajado, sí. Hola, otra pregunta, perdón. Hola, again. Que al menos en los ejemplos que nos mostraste hoy, mencionaste que son todas directoras que trabajan con guión. Mi pregunta es si alguna vez has trabajado en un proyecto que no tiene guión, con directora o director que no ocupa, y si crees que hay alguna estrategia ahí relevante de mencionar en cuanto a la asistencia de dirección en esos proyectos. Sí, he trabajado. Es súper loco porque he trabajado con la misma directora con y sin guión, con la Pao Castillo. En Frontera trabajamos sin guión. O por lo menos que yo recuerde, ni siquiera había un esqueleto, ni una cuestión, nada. Lo que pasa es que, insisto, pucha, si no han visto la película no quiero contarles, pero en el fondo ese hecho que ocurre es tan determinante en el fondo. ¿Lo viste? ¿Tú la viste? Ah, sí, ¿viste? Yo igual la vi, así que cacho el hecho. Ah, bueno. Sí. Es tan determinante que no hay guión que te sostenga esa cuestión, pues, ¿cachai? Es eso, simplemente. Pero no, en general la mayoría de los directoras con las que yo he trabajado al menos es con guión, sí. Yo no soy guionista tampoco, entonces claro, yo digo como, podríamos hacer esta secuencia, como que desde ahí como que voy también alimentando, digamos. Oye, mira, la otra vez vi esta cuestión, yo creo que si se repite igual pues lo podemos hacer, ¿cachai? Y como que lo incluyen dentro de los guiones. Pero en general, incluso con los proyectos que estoy haciendo ahora, estoy haciendo un proyecto con Eloisa Silva, por ejemplo, de, ¿cómo se llama? Juventudes trans, adolescencias trans. Sí, estamos trabajando con guión, por ejemplo, ahí, ¿cachai? Pero estamos trabajando, ahora me acordé, pues estamos trabajando en un documental que se llama Inalienable, y otro corto que se llama La Plaza, que creo que ahí estamos trabajando como medio sin guión. Ahí va a ser un trabajo, como que decimos, ese va a ser un trabajo más de sala de montaje, ¿cachai? Porque es como más como más ensayístico, ¿cachai? De repente con las cosas más ensayísticas y todo, como que ahí te podéis dar como más esas licencias. Pero el guión, evidentemente, no le quiero quitar como el perfil, la importancia que tiene, digamos, para la realización documental. Sigue siendo importante. Sí, y el hecho de que no haya guión no te presenta alguna dificultad, por ejemplo, al momento de asistir a la dirección, o hay alguna manera distinta de tratarlo, por así decirlo. Ya que es más volátil, digamos, y más como sobre la marcha. Te digo que con la Paola yo no me acuerdo haber estado escribiendo como... no sé, como es que bueno, la Castillo es una máquina, digamos. Pero... no fue dificultoso, no recuerdo que haya sido como ¿qué vamos a grabar? Es un poco como lo que hacíamos con Timoteo. Si no grabamos esto otro, porque estábamos también en el campo, digamos. Entonces siempre había como te ponías para un lado, te ponías a grabar el árbol, te miráis para allá, no, que tenemos que, por ejemplo, la Paola tiraba directrices. Naturaleza, ya huevona, grabamos naturaleza todo el día. Que el árbol, que la hoja, que el sol, que, ¿cachai? Después, vamos a grabar al lonco con los animales. Ya, toda la tarde con el lonco con los animales. Y así. Porque además eso,
Yo te diría que ese documental, más que observación, es contemplativo. Hay una cosa así como linda, también súper bonita, pero también hay unas, los textos, lo que cuentan los personajes, igual eso fue como súper improvisado. No sabíamos muy bien por qué lo queríamos hacer y todo, pero en un minuto sentimos la necesidad de grabarlos en off y conversar con ellos, porque salían cosas, digamos, de hecho salieron muchas cosas que estructuraron la película. Y yo creo que funcionó súper bien al final, porque como que te están contando un cuento, no era una entrevista, ¿cachai? Como que la clave también era esa, como que Boris Herrera, que es un gran sonidista chileno, que ahora vive en Colombia, que fue sonidista de La Gente Topo, que fue sonidista de Genoveva, es un tipo que le gusta mucho como escuchar las conversaciones y como que tira una pregunta y la gente le empieza a hablar, ¿cachai? Y en esa agarramos como todo ese texto que en el fondo tuviste después que se aplicó a la película. Muchas gracias. Ya. ¿Estamos? Oye, Lolis, querida, muchas gracias. Muchas un gracias por aplauso, escucharme. por favor, para la amiga. Hasta la próxima, invítenme cuando quieran.